Hablaremos hoy de carreras de caballos. Tal vez ha dicho Borges que en la memoria ancestral de los argentinos, que no es la memoria personal, la memoria colectiva, hay siempre un galope y siempre algo relacionado con los caballos. Sin embargo, estas generaciones parecen desmentir la existencia de una memoria ancestral relacionada con los antepasados, con la sangre, con la tradición. La mayoría de las personas de las ciudades, la mayoría de las personas que están aquí, o que presentimos que están aquí en este salón oscuro, jamás han visto un caballo en su perra vida, excepción hecha de algunas personas que pueden llegar a ser confundidas con un equino. Sin embargo, hasta no hace mucho, todo lo que relacionaba con los caballos nos entusiasmaba mucho. Los tangos de la época clásica tienen numerosísimas alusiones al turf y ninguna, por ejemplo, al fútbol. Y no es que el fútbol no fuera popular, parecía que había una nobleza propia de la equitación y del turf y que no se transmitía de modo alguno al fútbol. Pero sea por lo que fuere, hay que decir que la concurrencia a los hipódromos era mucho mayor que ahora. El ganador del Gran Premio Nacional era un caballo famoso, todo el mundo sabía quién había ganado el Gran Premio Nacional, o el Carlos Pellegrini, y ahora no lo sabe absolutamente nadie. El turf y las carreras de caballos han pasado a ser una cosa como el polo, que tiene muchos seguidores desde luego, pero no es una pasión popular ni ecuménica. En los mitos griegos hay también muchas historias con caballos, porque desde luego los griegos tenían una gran vinculación con el caballo. Cuando se habla de las carreras de caballos en Grecia, inmediatamente uno piensa en jinetes. Cuando se habla del sitio de Troya, uno piensa en jinetes. Y no había tal cosa. El jinete es una figura tardía en la antigüedad. La gente de Troya no venía montada a caballo, venía en carros. Al caballo se le ataba un carro y arriba del carro iba un tipo que naturalmente guerreaba. Y Ramsés II iba a la guerra en su carro, caballo adelante y el tipo atrás en el carro. No se le ocurría montar al caballo. Es una ocurrencia tardía montar al caballo. Usted me dirá, a mí se me había ocurrido enseguida, claro. Pero usted porque vive en la Regueira, como yo he vivido en Baigorrita y el señor en 25 de mayo, donde lo primero que se le ocurre a uno es montarse un caballo. Sí, está solo en el campo y no hay carro. Me hace gracia también, siempre me ha hecho gracia la explicación efemerista de la llegada de los conquistadores españoles a América y la confusión de cada jinete con un animal compuesto. Es decir, como nunca habían visto caballos, por empezar, no. y mucho menos caballos montados por señores, los indígenas calculaban que ese era un monstruo, que no eran dos cosas sino una. Claro. Yo dudo de esa consideración, porque yo conocí muchas personas que jamás habían visto una bicicleta, y sin embargo al ver un ciclista nunca consideraron que era un monstruo con ruedas, sino que conjeturaron que era un señor que estaba montando un aparato desconocido, pero bueno, era relativamente fácil distinguir una cosa de la otra. ¿Por qué le digo esto? Porque vamos a hablar de historias de caballos relacionadas con la antigüedad clásica, pero más todavía con los mitos de la antigüedad clásica. En los mitos griegos muchos personajes se llaman Glauco, con la consternación de profesores y alumnos, que cada vez que hablan de Glauco no saben de quién están hablando. Bueno, no solo de profesores y alumnos, sino de programas de televisión, donde el nombre de Glauco surge a cada momento sin que nadie sepa a quién se está aludiendo. Pero el Glauco que nos va a ocupar hoy era uno que era hijo de Sísifo y que fue padre nada menos que de Belerofonte, el jockey de Pegaso. Este hombre
Glauco, vivía en Potnias, cerca de Tebas. Glauco era dueño de unas yeguas, con perdón de las damas, a las que cuidaba muchísimo. ¿Y para qué? Claro, ¿para qué tiene uno yeguas sino para cuidarlas muchísimo? No permitía, y discúlpeme usted la expresión, que las preñaran ni que tuvieran reuniones con otros caballos, aunque esas reuniones no fueran fecundantes. La yegua puede tener con el caballo dos clases de reuniones, fecundantes y no fecundantes. Bueno, Glauco no permitía ninguna de las dos, porque era astuto y se daba cuenta que a veces las reuniones no fecundantes terminan siendo fecundantes. Bien. Con eso, Glauco esperaba que sus yeguas fueran más enérgicas que las otras que competían en las carreras de carros. Esas carreras eran la principal preocupación de Glauco. Y él sabía o creía saber que las yeguas, cuando toman contacto amoroso con un caballo, disminuyen su eficacia en las carreras de carros. Esa decisión de Glauco de mantener abstinentes a sus yeguas ofendió a la diosa Afrodita, que era diosa del amor, pero no solamente del amor humano, sino incluso del amor bestial, si me permite la expresión. Así que ella se ponía mal cuando alguien era casto, no importa si ese alguien fuera un señor o un caballo. Más despacio, compañero, que está besando a un hombre y no a un caballo. Cito una parte de un libro. El caso es que Afrodita, ofendida, se quejó a Zeus, el príncipe del Olimpo, por este asunto. Dijo, mirá cómo puede ser. También se quejó porque Glauco había llegado al extremo de alimentar a sus yeguas con carne humana. Ah, dijo Zeus, que no tengan reuniones fecundantes con los caballos es una cosa, pero que coman carne humana es otra. Sí, era muy perspicaz. Evidentemente. Sí, claro. Y que tengan pelaje zaino es otra. Y así. El caso es que, indignado, Zeus autorizó a Afrodita a realizar las acciones contra Glauco que ella considerara necesarias. Y se hace lo que quieras. Afrodita entonces soltó las yeguas de Glauco y dejó que bebieran en un pozo consagrado a ella, o sea, a Afrodita, y también dejó que comieran una hierba llamada hipomanes que crecía en los alrededores del pozo. Las aguas y las hierbas prodigaban estímulos violentos y desmesurados, que son los que me gustan. Esto ocurrió poco antes de que Jasón celebrara los Juegos Fúnebres de Pelias en la costa de Yolco. Jasón, el que fue en busca del vellocino de oro, ¿no? En estos juegos iba a participar Glauco con sus animales, con sus yeguas. La carrera estaba por empezar. En el momento en que Glauco se encargó de uncir las yeguas al carro, las yeguas se desbocaron, volcaron el carro y arrastraron a Glauco por la arena, enredado en las riendas, y lo arrastraron por todo lo largo del estadio. Pero eso no fue lo peor. Cuando el arrastre pareció haber terminado, las yeguas se comieron a Glauco. Hemos dicho que comían carne humana, quiere decir que estaban cebadas. Estaban cebadas. Probado. Una yegua cebada, mi querido Calderaro, es lo peor que puede haber, al menos en esta historia que estoy contando. Así que delante de toda la concurrencia del hipódromo, se lo morfaron. Imagínense la concurrencia, que ya estaba bastante escandalizada por cómo lo habían arrastrado también de los 2.400 metros de la pista. Lo estaban ablandando. Claro, lo ablandaron un poco. Era una pista de arena, lo habían hecho milanesa. Y después se lo morfaron redondamente. Curiosamente, el destino del hijo de Glauco, Beleforonte, también fue trágico respecto de monturas, porque hemos dicho que fue el jockey de Pegaso. Saben que, montado aquel caballo que volaba, Belerofonte, el hijo de Glauco, quiso llegar al Olimpo, a la morada de los dioses, y corcovió Pegaso, y lo peor que puede haber, o acaso lo segundo peor que puede haber después de yeguas que se coman a su dueño, es un caballo volador que corcovee. Ya que cuando uno se cae de un caballo, a lo sumo se cae desde la altura correspondiente a este equino, pero cuando uno se cae de un caballo volador, por ahí son 300, 400 metros de altura y te matás. Cuentan los mitógrafos que el alma de Glauco, llamada Taraxipo,
o turbacaballos, aún sigue acechando por el istmo de Corinto, o por el istmo de Corinto, donde su padre Sísifo le había enseñado el arte ecuestre. Taraxipo, el alma de Glauco, ya bajo la forma de un ser fantasmal, se deleitaba en espantar a los caballos en los juegos istmicos, causando muchas muertes, desde luego. Otra alma que participaba en estos sustos, junto a la de Glauco, era la de Mirtilo, un famoso áuriga, un corredor, ¿no?, de los mitos clásicos, un conductor de carros. Dicen que tanto Taraxipo como Mirtilo asustaban en Corinto o en Olimpia, allí donde los corredores ofrecían sacrificios con la esperanza de evitar catástrofes. Le ofrecían sacrificios a las almas de Mirtilo y de Glauco, llamada Taraxipo, para no tener accidentes. Pero en realidad se llamó Taraxipo no solo al alma de Glauco, sino a muchos otros personajes. Se decía que era el alma en pena del héroe Isqueno, que había sido sacrificado para poner término a una carestía. Imagínense, aquellos pueblos ignorantes creían que la carestía se combatía haciendo sonar a alguno. Bueno, a veces aquí también. Aquí se hace acordar. O la de Olenio, un célebre cochero de Olimpia, me refiero a que también creían que era el alma de ese tipo. También se hablaba de Dameón, no Damián, Dameón. Dameón es un nombre mucho más fuerte que Damián. Por ejemplo, hágale un señor la siguiente pregunta: ¿cómo te llamas? Y él contesta: Damián. Bueno, está bien. Pregúntesele, en cambio, ¿cómo te llamas? Y él contesta: Dameón. Y uno siente el miedo se apodera de uno. Claro. Yo cuando conozco a una persona llamada Dameón, siento un miedo al menos muy superior al que siento cuando conozco a una persona llamada Damián. Para no hablar de las que se llaman Demián. Ah, bueno, como el de Germán Gess. Claro. A mí siempre se me creo que Demián era el resultado de padres equivocados. Claro. Porque lo anotaron como mal, tantos de nosotros. Lo anotaron mal al pibe. Claro. Bueno, en todo caso, se hablaba de Dameón, que había participado en la expedición de Heracles contra Augias, el de las caballerizas, justamente, y había sido muerto al mismo tiempo que su caballo. Y entonces el hombre y el animal habían sido enterrados precisamente en el hipódromo de Olimpia. Entonces ahí estaba asustando ahí. La aparición de Taraxipo en las carreras también se relacionó con la leyenda de Enomao, aquel hombre que hacía participar contra él en una competencia de carros a los pretendientes y su hija Hipodamea. Lo hemos contado varias veces, pero era así el asunto. Enomao tenía una hija, Hipodamea, y él medio que no quería que se casara, yo con algunos padres. Y como él era muy bueno manejando carros, tenía muy buenos caballos, cada vez que le venía un novio decía: muy bien, dice, así que usted quiere, dice, ser el novio de la Hipodamea, muy bien. Dice, tiene que medirse conmigo en una carrera de carros. Y si me gana, dice, se casa con la Hipodamea. Y si pierdo, dice, tipo, lo mato. Y así los mataba todos hasta que, bueno, hemos contado cómo con un empleado traidor, con la complicidad de alguien, apareció uno que le rompió el eje al padre. Bueno, esta es una cosa que no viene al caso acá. Pero una versión cuenta que el ganador de la carrera, que lo derrotó finalmente, aunque con trampa, que fue Pélope, había invocado en el lugar de la disputa a Taraxipo, y que fue de ese modo que consiguió asustar a los caballos de Enomao, y no rompiéndole una rueda. También se ha dicho que el propio Pélope habría sido sepultado en el hipódromo de Olimpia, que como se ve, parece más un cementerio que un hipódromo, y habría continuado perturbando las carreras, como había perturbado en otro tiempo la de su suegro, la carrera de su suegro, desde luego. Finalmente los más sensatos no andan con estas historias, sino que son profesores de matemáticas. Dicen que en determinada curva del hipódromo había un altar y un laurel, y que la sombra del laurel, agitado por el viento, era bastante para asustar a los caballos que participaban en la carrera. Así que nada de fantasma ni nada. Un laurel en la curva, los caballos veían el laurel, la sombra ahí, se asustaban, vio cómo es el caballo de ignorante, y chao, nada de Taraxipo, ni de fantasmas, ni de bultos que se menean. Digo yo, precisamente en este ámbito, hoy estamos transmitiendo al oscuro,
en donde solamente pueden verse, mejor dicho, presentirse bultos que se menean. A mí no me asustan sombras ni bultos que se menean. Bien. Robert Graves es más específico en su ebemerismo. El Taraxipo parece haber sido una estatua que marcaba la primera vuelta de la carrera. Distraía a los caballos que corrían por primera vez, porque nunca la habían visto, y entonces el caballo distraído, vio lo que es un caballo distraído, se va por delante algo. Pero más allá del asunto de los caballos espantados en las carreras, el asunto del Glauco devorado por las yeguas tiene sus antecedentes. Se cuenta que los reyes sagrados prehelénicos eran descuartizados al final de su reinado por mujeres disfrazadas de yeguas. En los festejos del Año Nuevo babilónicos, cuando se creía que el rey Sol Marduk, encarnado en el rey, estaba luchando en el infierno con el monstruo marino Tiamat, se soltaba en las calles un carro tirado por 4 caballos salvajes para simbolizar el caótico estado del mundo en ausencia de Marduk. Calderaro, cuando Marduk está ocupado, el mundo es un caos comparable a 4 caballos salvajes desbocados andando por las calles de la ciudad. En aquellas cuercas babilónicas, un muñeco simbolizaba a un auriga enredado entre las riendas, y también al complicado conductor de un mundo sin el más importante de sus conductores, ¿no? Más antiguamente, un hombre debía someterse a ser llevado en un carro por caballos encabritados. ¿Y por qué? Bueno, no sé, para jorobar. Leyendas sobre caballos poseídos por almas, hay muchas. El que cree en la metempsicosis, o el que cree en la transmigración de las almas, muchas veces cree reconocer a un cuñado, a un antepasado, un tío, un bisabuelo, en algún caballo. Que yo conocí a un señor en Villa Crespo que tenía en un lote, un pequeño lote, un caballo al que cuidaba muchísimo porque, según decía, era la reencarnación de un amigo muerto. Este es el vivo retrato, dice, de Delfinao Manflores. Se había muerto en un accidente cualquiera, no sé en qué, no tiene que ver. No importa. Pero él creía eso. ¿Por qué creía eso? Preguntará usted, porque ¿Por qué? Que toda leyenda tiene su lectura, su código, su ebemerismo. No, este hombre estaba ayuno de todo simbolismo místico. Él creía que ese caballo era su amigo Manflores porque sí. Aparte, si usted no lo conoció a Manflores... Claro, eso es lo que me decía él cuando yo le argumentaba que ese caballo parecía un caballo como cualquiera. Le decía yo, sí, como soy yo de descreído para claro, eso. Aparte de lo descrestaba. Este señor era de la New Age, me parece. Y por ahí él reconocía algunos movimientos del caballo. Eso es lo que me decía. ¿Usted por qué no lo conoció a Manflores? Pero este caballo es el vivo retrato de Manflores. Y me señalaba algunos parecidos. Sí. Ajá. Puede haber. No sé, el pelaje, no. No. Mire, dice, el vivo retrato. Bueno, ¿a quién dedicar esta pequeña recordación del fantasma Taraxipo y esta recordación también de las yeguas de Glauco que se comían a la gente? Normalmente uno no sospecha que un caballo se come a la gente, más bien uno tiende a sospechar eso del tigre. Sí. Uno suele calumniar al tigre, el caballo que se come a las personas. Siendo que hay tigres que no se han comido nunca una persona, le quiero decir, me lo dijo Rolón un día confidencialmente. Yo no le creo a Rolón nada. Él me expresó, en los términos más enfáticos, que el tigre, si uno no le hace nada, tampoco te hace nada. Sí, no hay que tenerle miedo, porque el tigre olfatea el miedo. El tigre huele el miedo. Y yo también le dije. ¿Qué olor? Especialmente si se trata de un tigre que se me ha aparecido. ¿Qué olor a miedo tiene este? El famoso olor a miedo del que tanto se habla. Bien, el caso es que uno no sospecha que un caballo puede comérselo a uno y entonces tranquilamente o lo acaricia o incluso lo ensilla. Sí, algunos le abren la boca. Le abren la boca para ponerle el freno. Imagínense
A que no se atreven a ensayar un tigre, a ensillar a un tigre. No, a ensayar ni hablar. Ni a montar. Claro. Ni a montar. No se atreven a ensayarlo, mucho menos a ensayar a un tigre. ¿Qué quiere decir ensayar? ¿Ensayar un tigre? Ensayar un tigre. Bueno, Y puede querer decir varias cosas. A lo mejor uno ensayar ser un tigre. Claro, ensayar unos Ensayar un movimientos tigre. propios de un Claro. tigre, tratar de enrayecerse. Claro. Pero también puede ser convocar a un tigre a un ensayo. sí. Hacer un casting para una comedia musical No. y convocar a tigres. Claro. Le aparece un Baile tigre. del Bueno, tigre. ¿qué papel tiene que hacer el tigre? Bueno, tiene que hacer de tigre. Ujú. O de caballo. O de caballo. Sí, le va a costar un poco más. Bueno. El caso es que salga Pato o Gallareta, trátese de tigres o caballos. Hemos elegido, mejor dicho, no hemos elegido todavía a quién dedicar esto. Y ya que no está Rolón, podemos dedicarle esta charla a Gabriel Rolón, Sí. que fue el que me ha jurado que los tigres son en realidad buenos. Que es el hombre el que los pervierte, Sí. el que los hace enojar con sus consideraciones inoportunas, Ujú. etcétera. Sí. Todo esto me ha dicho No Rolón, le me ha creo. dicho que la humanidad es mala, me ha trazado una visión pesimista de la historia. Nos encaminamos, dice, a ser almorzados por tigres justicieros, que pondrán fin, así como hubo un diluvio, también habrá una noche en que todos seremos cenados u almorzados. Yo dije cenados si es una noche. Por tigres, como una especie de diluvio, tigres enviados por la divinidad para vengar nuestra maldad, nuestra iniquidad. Imagínense, un día estamos tranquilamente aquí diciendo qué suerte que no ha venido el diluvio para castigar nuestras iniquidades, y en cambio aparecen unos tigres y nos comen. Y yo le pregunté a Rolón, ¿y cuál será el Noé de este nuevo diluvio, que más que inundación será una invasión de tigres que nos comerán, tigres hambrientos? Y Rolón pensó un rato largo. Sí. Sí, empezó. Y Y me dijo contestó. que no le había sido revelada semejante cosa, porque... Pero será momentáneo, en cualquier momento se le va No, a revelar. me explicó muy bien. Ah. Rolón. Me dijo, cuando el diluvio, la divinidad reveló a una sola persona la forma de salvarse de aquel diluvio. Esa persona fue Noé. Si no, todos se hubieran construido un arca y el diluvio hubiera sido perfectamente inútil. Así que una sola persona, que no soy yo, dice Rolón, ha sido alertada de la mejor forma de evadir la ingesta de los tigres. Yo creo, dice él, que se trata de la misma solución para el diluvio. Es decir, la construcción de un arca. Entonces, metidos dentro del arca, usted no es comido por el tigre. No, Y en el tigre ese no arca nada. hay que poner una pareja de cada animal, con una excepción: A ver. el caballo. Esta charla será ilustrada, desde luego, por el clásico tango, por una cabeza que alude, desde luego, a las carreras de caballos. Pero a último momento, tigres sobrevivientes me informan que ha sido modificado este dictamen, y utilizaremos una milonga que canta Alberto Merlo, que se llama El Doradillo Mentado. El doradillo es un pelo de caballos, creo, más que de tigres, Sí, es un ya que pelaje. los tigres tienen todos el mismo pelo. Todos los tigres, como dijo Borges, ¿no? El que ha visto un tigre los ha visto todos. No dijo así, pero algo así. Bien, adelante entonces don Alberto Merlo con esta milonguita criolla. Adelante.